Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray, Dave Smith, y estamos alegres y contentos de estar con ustedes. Dr. Gray, en la previa programación, usted estaba a punto de decir algo y se nos terminó el tiempo. Eso sucede mucho, ¿verdad? Si usted recuerda, por favor, presente su pregunta otra vez. Sí, mire, el hermano Larson estaba hablando de una serie de eventos que fueron después de la resurrección y antes del Pentecostés. En particular, hablando de La Juan. aparición de Jesús a sus discípulos. Correcto. Y mi pregunta es, ¿qué no es interesante? ¿Tiene usted un comentario acerca de por qué los discípulos no entraron a un regocijo rápido? Porque como usted dijo, sabemos que Tomás era el que dudaba, sabemos que aparentemente tenían temor y estaban escondidos, y después se van a Galilea. Uno piensa que hubieran comenzado un avivamiento ahí mismo. Sí, Pero ellos no, bueno, me parece a mí como que no estaban completamente entregados. Sí, bueno, recordemos que no son creación nueva aún. No creo que eso les ha ocurrido aún. No encontramos la evidencia de eso. ¿Quiere decir bautizados en el Espíritu Santo quiero o decir salvos? creación, no. Ahora, necesitamos tener cuidado con eso. Son salvos. Sí, salvos. En el momento que comenzaron a caminar con Jesús y lo aceptaron como su Salvador, Correcto. son salvos. Pero la salvación es una obra legal. Bueno, me parece que nosotros no entendemos algunas cosas acá. Estos hombres habían enfrentado un gran Correcto. episodio que era completamente distinto a la Sí. existencia humana. Realmente ellos no sabían qué creer. Todo su mundo había sido transformado. Exactamente. Absolutamente. 3 años y medio habían dejado todo para seguirlo y después se fue. Exacto. Y ni luchó. Ellos pensaban que él iba a ser el que iba a derrotar al Imperio Romano. Y sin Sí. expectativas. Él ni siquiera contendió con Sí. ellos. Así es. También las apariciones de Jesús a ellos fueron muy cortas, por lo que podemos Correcto. ver. Simplemente Sí. apareció y no sé qué tanto tiempo duró, pero tal vez, no sé, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora tal vez, y después Sí. se iba. Así que por eso es que en el libro de los Hechos, Lucas dice que fue a través de ese periodo de 40 días que él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, comprobando que él Correcto. estaba vivo. Así es, que, así es. mire, yo creo que esto va junto con lo que usted dijo, hermano Swagger, que esto fue una gran sorpresa para ellos. Ese es el punto. Que, Sí. bueno, y eso responde a su pregunta, ¿por qué no comenzaron a salir? Bueno, Entonces, es que no lo ellos habían entendido bien. Pedro fue a pescar. Correcto. Sí, es una serie de eventos y yo creo que es importante si nosotros entramos a la cabeza, a la mente de la realidad y no... Miren, ellos jamás habían leído Sí. el libro de los Hechos, no saben hacia dónde Correcto. iba todo esto y como les dije, ellos habían visto ya a su líder ser asesinado, todas sus esperanzas se desfumaron, uno de sus amigos con los que ministraron traiciona al Señor y después él se suicida. Estaba el temor de que uno era el próximo sobre los hombros y todas estas dudas y temores existían y tampoco estaba la presencia interna del Espíritu Santo para ayudar. Jesús sí les dijo, me parece que dijo gozo, en el griego les dijo gozo, y cuando él les apareció en una de esas apariciones, él en esencia les está diciendo no tienen nada por qué preocuparse, Correcto. todo estará bien, Sí. regocijaos. Sí, pero lo que Bob acaba de decir, tomemos esto en consideración. Y yo he estudiado esto y esto fue culpa suya, voy a culparlo a usted porque usted me dijo hace 15, 25 años cuando estábamos en la radio, me dijo que los discípulos no entendían la cruz. Sí, recuerdo Sí, eso. y yo dije, no, todo el mundo conoce, sabe que entendían la cruz para salvación, simplemente no entendían la cruz para santificación. Y yo me enojé y después me cayó el 20 y regresé a las Escrituras. Y honestamente me tomó como 10 o 15 años para tratar de poner todo el ciclo y poder ver qué fue lo que ellos sufrieron. Tengo una enseñanza llamada 53 días del evento de la cruz al evento del Pentecostés, porque esos días están llenos de dolor para estos discípulos. Así es. Bob hizo un gran sí. punto ahí que es muy importante.
Jesucristo llega al aposento alto y después se va. Desaparece, ¡pum! Y se acabó. 1 hora o 2 después, cuando los demonios regresan, ¿qué es lo que uno va a pensar? ¿Comimos algo acaso? ¿Fue la avena? ¿Realmente estuvo él aquí? ¿No dudaría usted? Mire, en Mateo, creo que es 28, en el momento de Galilea, cuando ellos lo vieron en Galilea, la Biblia dice que algunos adoraron y otros dudaron. Sí, Aún estaban peleando con este pensamiento de quién es él, y lo que aseguró a los discípulos fue la restauración de Pedro. Porque desde ese momento en adelante parece como que ellos se pusieron de acuerdo para seguir hacia cualquier cosa que ese nuevo pacto, bueno, no lo hubieran llamado eso, pero cualquier cosa que ese evento les hubiese causado. Pero hasta entonces estaban ellos atónitos, horrorizados, no sabían qué hacer. Y una vez más, yo no creo que ellos tenían la presencia interna del Espíritu Santo en ellos mismos para ser ayudados. Todo lo que recibieron aún era del antiguo pacto y era temporal. Solo era algo temporario, sin embargo, como la ola del mar que se regresa. Así que cuando Jesucristo regresa a ellos en Galilea, parece como que ese es el punto crucial de su vida, pero ya habían pasado 15 días de los 40. Ya habían pasado. Así que, bueno, si ellos habían estado 10 días esperando el Pentecostés, entonces solo habían 10 o 15 días en los que Jesús podía hablar con ellos. Y no sabemos cuán a menudo Él se les aparecía o si desde Galilea en adelante permaneció con ellos, pero los discípulos no hubieran salido de esto sabiendo mucho aparte de que Jesús está vivo y que el Mesías judío, en esto Él los entrenó en aquellos días. Yo estoy vivo y la Escritura decía que yo debía morir y nacer o regresar a la vida una vez más. Número 2, ustedes tienen que regresar a contarle a todo el mundo que yo estoy vivo. Tienen que estar convencidos de esto y tienen que decirle a todos que es bíblico. Pueden comprobarlo del antiguo pacto. bueno, la situación de pesca que Dave mencionó momentos atrás, eso no era pesca recreacional. Oh, no. No, Ellos estaban tratando de ganarse la vida. no fue Pedro. Así se ganaba la vida antes Bueno, de que se fue. Jesús, ellos no sabían dónde él estaba, Sí. no sabían lo que iba a suceder. Él había estado supliendo Así es. sus necesidades, pero ahora lo que ha sucedido, él no está aquí, no está presente, las multitudes no están aquí tampoco y no se están recibiendo ofrendas, no tenemos sustento. Y creo que es la razón por la cual estaban pescando. ¿Ibas a decir algo? Regresando como que si nunca había sucedido, a cierto grado. Había algo más. En Juan 21 es donde Juan registra que ellos se van a Galilea y se van a pescar, vámonos a pescar. Y Jesús llega y fue justo después de eso que él restaura a Pedro. Sí, Correcto. Así que Pedro no había, en cierto sentido, no había sido Absolutamente, restaurado aún. sí. Pedro necesitaba ser restaurado. Así que uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que ellos no salieron a comenzar? Bueno, aún Pedro mismo no había Él no sido... estaba en condición. Correcto. Así, exactamente. Así que, miren, sí, así que no sabemos el margen de tiempo, pero hubiera podido ser, no sé, 2 semanas, no sabemos. Pero Sí. Pedro mismo aún estaba en esa condición. Tal vez él aún estaba sintiendo ese ardor de su fracaso, Su de su fallo, negación. podría ser Absolutamente, de sí. que él sintió que se había terminado su ministerio, que había fracasado totalmente. No me parece que todo pensamiento negativo que puedas pensar entró en su Correcto. mente. Correcto, sí. Y recordemos que no solo fue Pedro el que lo negó Todos ese día. huyeron. Todos Sí, ellos lo sí, dejaron. así es. que ahí estaban ellos. Y recordemos también, al estudiar todo esto, la primera visita fue en el aposento alto. 7 días después, al 8º día, él regresa al mismo lugar. Finalmente, él los lleva hasta Galilea. Les toma como 3 días tal vez llegar hasta Galilea. Este es el día 11 después de la crucifixión. Y después él no llega. Hay un lugar al que él les había dicho que fueran en Galilea, que se había ya programado para que ellos llegaran ahí. Y ellos van y no llega él. O él no llega y esperan, y no llega. Así que Pedro dice, Ir a pescar. bueno, me voy a ir a pescar. Y yo creo que hay 7 de ellos que se van a pescar con él, pero hay 5 que ni siquiera sabemos dónde están. Así es, así es. Así que miren,
miren, la duda, el temor, la expectativa, la esperanza, todos hemos sido edificados por un mover de Dios y de repente aplastados por la duda y el Pero temor. después el día de Pentecostés, Sí. todo cambia. Sí, miren, después del día del Pentecostés Un cambio es cuando instantáneo. vemos ambos el testimonio interno de haber nacido de nuevo y la ayuda externa para el servicio. Vemos ambas cosas evidenciadas y ellos están completamente entregados. Y yo realmente creo que lo que Bob dijo es correcto. Pedro, siendo el líder, lo que su restauración es para mí es un cambio. Aunque ellos no tenían esos beneficios del nuevo pacto, era el cambio. Y fue Pedro probablemente restaurado y fortalecido, porque eso es lo que Jesús dijo. Después, mira, me vas a fallar. Vas a echar las cosas a perder, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma hermanos. a tus hermanos. Así que Él es el líder singular, y con Él restaurado, como dijo Bob, mira, Él es el que los regresa y los dirige a Jerusalén, donde donde no querían estar. Él es aquel que se fija en la Escritura y dice, hey, ¿saben qué? Creo que necesitamos. Así que todo esto, una vez más, no. Miren, yo siento en Hechos 1 que no tenemos a un grupo de creyentes del nuevo pacto, sino que estaban esperando ellos, y eso nos prepara a ambos para la experiencia de salvación y los beneficios del nuevo pacto y el bautismo con el Espíritu Santo. Y cuando Él llegue, ¡wow! Ya No tenemos sé qué todo. quieres decir con la experiencia de salvación. Bueno, es que lo dije pobremente. En la experiencia de salvación tenemos el día de hoy beneficios del nuevo pacto, la persona del Espíritu Santo. Ellos eran salvos, pero no tenían la presencia interna del Espíritu Santo. Yo no creo que eso sucederá haya en el día de sucedido. Pentecostés. Eso es lo que yo pienso, así es como yo lo puedo ver. Y pudiera estar equivocado. Si estoy equivocado, solamente estoy equivocado por 50 días. Pero sí. así es como lo Solamente puedo ver. 50 días. Sí, no lo hubieran podido hacer Así antes de es. la cruz. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Así que por favor no se mueva. Estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 21, por favor, Lauren. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Como se ha dicho, podemos guardar sus mandamientos solamente cuando permitimos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, lo cual Él lo hace cuando nuestra fe está expresamente en Cristo y la cruz. Y el que me ama será amado de mi Padre, Provee el criterio de aprobación por el Padre. y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir presentar su persona, naturaleza y bondad al creyente. Quiero volver ahora a la primera frase del versículo 21. Aquel que guarda mis mandamientos, ese es que me ama. ¿De qué él está hablando acá cuando él habla de esos mandamientos? Ya hemos hablado de esto anteriormente en otros programas. Yo creo que cuando el cristiano común, cuando lee, si leyera un pasaje como este en el que Jesús está hablando, y ellos interpretan de acuerdo a la traducción, utilizando la palabra mandamientos, la gente automáticamente piensa en los 10 mandamientos o en algún tipo de lista. Y en ningún lugar encontramos en el ministerio de Jesús, en los evangelios o en ningún otro lugar del Nuevo Testamento que Jesús haya dado una lista. Estos son mis mandamientos. Exacto. Si siguen estos exacto. mandamientos estarán bien y si no estarán mal. Él jamás dio ese tipo de mandamiento o de lista, primeramente. Así que cuando él dijo esa palabra mandamientos, que no es la misma palabra para ley en el Nuevo Testamento, la palabra griega para ley es namas. Y Sí. esta palabra para mandamientos es enteles, me parece. Es una palabra diferente, pero puede ser traducida como un mandamiento o como ley, pero realmente tiene un pensamiento diferente. La idea más que nada es una declaración autoritaria. Así que cuando Jesús dice el que tiene mis mandamientos y los guarda, realmente creo yo que todo lo que Jesucristo enseñó eran sus mandamientos, regresándonos hasta el mismo principio de su ministerio. Bienaventuranzas y todo. Bueno, de hecho, aún hasta antes que eso, en Mateo 4, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él predicó lo mismo que Juan el Bautista predicó, de hecho. Sí. Así que desde el principio todo, y de hecho cuando su ministerio de predicación comenzó,
en las bienaventuranzas, Estás en el diciendo Sermón del entonces que Monte. no es una lista. Definitivamente no es una lista como la gente lo piensa, sino que realmente es todo lo que Jesús nos enseñó. Primera de Juan 3, verso 23, Juan, el apóstol que es el más cercano personalmente a Cristo, él resume todos los mandamientos de Cristo en dos. Juan 3, 23. Primera de Juan 3, 23 dice esto. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Yo veo todo esto que se presenta aquí. Todo lo que Juan hizo fue resumir todos los mandamientos de Jesús en dos. Creed en Él y amarnos unos a otros. Y cuando dice creer en su nombre, esto significa más de lo que nosotros creemos el día de hoy. Cuando pensamos en creer en el nombre de Jesús, no lleva, no, bueno, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Pero en el primer siglo, creer en el nombre de alguna persona realmente implicaba más creer en su persona y creer en su obra, su autoridad. Y eso hubiera implicado, eso hubiera significado en el hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Y así es como nosotros somos salvos. Él es el Salvador. Entonces, él no está diciendo acá, guarden mis mandamientos para ser salvos. En Juan 14, Lo que él leyó momentos atrás. En Juan 14, 21. 21. Eso incluiría la ruta a salvación. Venid a mí, ¿verdad? sí, claro, lo Pero hubiera no eres incluido, salvo pero guardando los mandamientos. Correcto. correcto, pero los mandamientos de Jesús eran creer Así es. en Él. Sí. Y bueno, eso realmente es lo principal. Bueno, mire, uno de los mandamientos de Cristo, Bueno. y no lo vemos como un mandamiento, pero Juan 14, 6, cuando Él dijo, El yo camino. soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sí, claro. Ese es un mandamiento. Amén. Tenemos que creer Sí, en ese mandamiento. así es. Si creemos en ese mandamiento, entonces vamos a ser Bueno, salvos. creo que todo está resumido en ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Eso realmente lo resume todo. Y que no Un solo utilizó la empuje. palabra mandamientos ahí cuando estaba hablando de todo eso. Bueno, Estos cumplieron el mandamiento. Sí, mire, tenemos que hablar de esto por un momento porque ¿Dónde el se encuentra ese mandamiento verso? es Mateo 5, 17. Bueno, por lo menos el cumplimiento del aspecto de los mandamientos. Esto se convierte en un punto de contención para aquellos que piensan que tenemos que guardar la ley mosaica, especialmente en las escrituras de Primera de Juan. Porque ellos, en Primera de Juan 3, y estoy de acuerdo yo con Bob completamente con lo que él dijo aquí, pero en Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Verso 23, lo que leyó Bob. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué le decimos, caballeros, a aquellos creyentes que leen eso y se regresan a la ley mosaica? Son los mandamientos, la ley mosaica. ¿Qué es lo que hacemos con la ley mosaica? Porque, bueno, tenemos que guardar sus mandamientos. Y yo estoy de acuerdo con Bob que el enfoque del nuevo pacto fue la palabra de Cristo. Porque la ley fue hasta Juan y en los postreros días, en Hebreos 1, el Señor ha hablado no a través de la ley y los profetas, pero a través de su Hijo. Pero hay una contención por algunos que dicen que tenemos que incluir las leyes del Antiguo Testamento. ¿Cómo tratamos con eso para ayudarles a entender el nuevo pacto? Una distinción sería entre la letra y el espíritu de la ley. Sí, lo sería. Y Jesús se expandió sobre los mandamientos. Ha escuchado que es dicho ABC, pero ahora os digo. Entonces estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Bob, que si cree en amor, o amarás a Jehová con toda tu fuerza, corazón y alma, y tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Nosotros no podemos abrogar el antiguo pacto. No podemos destruirlo. Jesucristo no vino para destruirlo. Así que la escritura de Mateo 5, 17 al 20, tenemos que interpretarlo adecuadamente, porque abre la puerta para lo que Bob acaba de decir. Jesucristo no eliminó los mandamientos, Él los cumplió. Correcto. Y Él cumplió la ley
y conjunción los profetas, ambos. Es difícil. El argumento sobre él cumplió es puesto en duda bajo la ley, pero realmente es claro en los profetas. Cualquier cosa profetizada que Jesucristo hizo, Él es el único que lo pudo haber hecho y jamás se va a necesitar hacer otra vez. Él vino para cumplir las profecías. En Mateo, una y otra vez, Mateo escribe para que fuese cumplido, hablando de la vida de Cristo. Eso se refiere a que Cristo cumplió algo del Antiguo Testamento. Él lo hizo y el único que podía, y jamás se va a necesitar hacer otra Y la vez. única manera que podemos guardarla es en Él. Así Sí, es, para sí. allá es a donde iba. Jesucristo no enseñó que la ley era incorrecta. Él no dijo que la ley era un error. Pero Él dijo que la justicia tiene que exceder la intención de cumplir la ley como la justicia de los fariseos y los saduceos, o ni siquiera vamos a llegar al cielo. Jesús cumplió la ley y con esto quiero decir que no solamente pagó la penalidad con su muerte en el Calvario, pero en Romanos 7:1 Él nos libertó del dominio de la ley, de la autoridad y el dominio de la ley, el señorío de la ley por encima de nosotros, para que nosotros no le debamos ya nada más a la ley, no porque era mala, pero porque Jesús cumplió la ley. Así que cuando yo lo acepté a Él, yo cumplí la ley del Antiguo Testamento plenamente. Soy Así es, cumplidor de la así ley es. y yo Sí. después me preparo para cumplir y guardar los mandamientos de Cristo, que es la enseñanza del nuevo Me pacto. parece que estos escribas y fariseos habían contaminado la ley a tal punto que ya el pueblo de Israel no conocía lo que era. Estoy de acuerdo con usted completamente, pero la verdad es que no había una persona que pudiera guardar No, la no, ley. claro que no. Aún No si no existía, lo no era hubiesen posible. contaminado, aparte de todas las Sí. cosas que anexaron a ella, no lo hubiesen podido cumplir. Correcto. Y Jesús fue acusado porque él no coincidió con todas las tradiciones y las enseñanzas de los Enfrente fariseos. de sus rostros, él abiertamente rompió sus mandatos hechos por ellos. Correcto. Entonces, él dijo que, bueno, que vuestra justicia tiene que exceder la de ellos, pero si ustedes no cumplen con la ley y si enseñan que no se tiene que guardar, entonces son menos en el reino. Así que él jamás abrogó ni destruyó la ley mosaica original. No, claro. Él la cumplió, lo cual me quita a mí la responsabilidad. Yo no tengo que vivir para Cristo con una lista de leyes y yo reconozco la autoridad del antiguo pacto, pero yo no estoy en el antiguo pacto. Eso no es para mí, yo no firmé mi nombre al antiguo pacto. Yo firmé mi nombre al nuevo pacto que fue comprado por el Cordero de Dios y Él cumplió la ley por mí. Así que yo soy cumplidor de la ley y tengo la libertad de amar a Dios con todo mi corazón y de amar a mi prójimo como a mí mismo por el poder del Espíritu Santo, por la provisión del nuevo pacto. Pero, mire, son los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo que seguimos. Correcto, y Pablo lo diría de esta manera en Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, o Dios no lo quiera, sino que al contrario confirmamos la ley. Así que nosotros, mire, la ley es cumplida por fe en Cristo y lo que Él logró en la cruz. El Señor bendijo. Bueno, Él bendijo, pero se nos terminó el tiempo otra vez. Gracias por habernos acompañado. No se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.